6 personas desaparecieron de la isla de Nantucket en 1980. Algo horrible le sucedió. Esto es lo que sucedió. La noche del 25 de enero de 1980, la temperatura en la isla de Nantucket, Massachusetts, descendió por debajo del punto de congelación. Era tan gélida que era casi insoportable salir a la calle sin un abrigo grueso, resistente y un pasamontañas. El viento que soplaba desde el Atlántico hizo bajar aún más la temperatura, y las olas se estrellaron contra la orilla con toda la furia de la propia madre naturaleza. Era una noche que los viejos isleños recuerdan muy bien porque fue la noche en que Margaret Kilcoyne desapareció sin dejar rastro. Ella era una profesora adjunta de medicina en el Colegio de Columbia en Nueva York. Había volado a la isla unos días antes. La última vez que la vieron fue a cenar con su hermano y 2 amigos antes de retirarse a su casa en Tom Nevers para pasar la noche. A la mañana siguiente, su hermano denunció su desaparición. No había huellas que indicaran que se hubiera ido, ni rastro alguno que indicara que hubiera ido a alguna parte, así que se puso en marcha una gran misión de búsqueda y rescate. Helicópteros de la Guardia Costera sobrevolaron la isla y equipos de policía local y estatal, junto con bomberos de la isla, peinaron las playas, los pantanos y los bosques en su búsqueda, pero lamentablemente nunca la encontraron. Las autoridades dijeron a la prensa que nadie sabía lo que le había sucedido. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? Seguramente ustedes están preguntando ahora, porque, bueno, era una mentira. Ellos saben perfectamente lo que le sucedió, y no fue la única que desapareció con el paso de los años, y creo que ya es hora de que se diga la verdad. Yo era un hombre joven en aquel entonces, recién había cumplido 28 años, después de graduarme de la Academia de Policía y haber servido en el Departamento de Policía de Boston durante 4 años, me cansé del ajetreo y el bullicio de la vida de la ciudad, así como admito desilusionado por la violencia sin sentido que veía que otros infligían entre sí por drogas, dinero o simplemente por diversión. Para febrero de 1978 presenté mi solicitud para el departamento del sheriff de Nantucket y ellos me aceptaron y rápidamente me mudé a dicha isla, la cual se encontraba a solo 30 millas de la costa de Cape Cod. Durante casi 2 años hubo tranquilidad. Los residentes de toda la vida me dieron la bienvenida, aunque siempre me mantuvieron un poco fuera de su alcance por ser un forastero. Era algo que honestamente no me importaba a cambio de paz y tranquilidad. La vida en la isla era lenta, predecible, y aparte de las llamadas sobre borracheras en público y adolescentes tontos, no había incidentes graves. Esto continuó así hasta la noche del 15 de enero de 1980. Recuerdo que acababa de comenzar mi turno y me había sentado en mi escritorio para hacerme cargo del turno nocturno cuando el sheriff salió de su oficina detrás de mí con una mirada ligeramente preocupada en su rostro. «Oye, Vincent, ven, acompáñame», dijo simplemente. Luego se giró hacia el otro agente que estaba cerrando su escritorio por la noche. «Johnson, vas a tener que hacer algunas horas extras aquí. Quédate aquí hasta que regresemos, ¿escuchaste?» Escuché a Johnson soltar un débil grito de protesta, pero ya me estaba moviendo hacia la puerta, agarrando mi abrigo y siguiendo al sheriff hacia afuera. La noche era fría como el pecho de una bruja y había comenzado a llover ligeramente. «Tú conduces», él me dijo arrojándome las llaves de un Dodge que servía como uno de los 2 patrulleros del departamento de sheriff. Me deslicé detrás del volante, encendí la camioneta y salí a la carretera. «Oiga, ¿a dónde vamos?», le pregunté a la figura silenciosa en el asiento del pasajero después de un momento. «Vamos a Sioconset. El jefe de policía pidió nuestra ayuda allí», dijo agachándose y presionando el interruptor de las luces que bañaron el mundo a nuestro alrededor con un remolino de resplandores rojos y azules. Sioconset era un pequeño pueblo en el punto más oriental de la isla. Fruncí el ceño.
En todo el tiempo que llevo aquí, la policía local siempre ha sido capaz de manejar las cosas que se les presentan por sí solos. ¿Y qué tan malo era que el jefe nos llamara? Un pequeño agujero había comenzado a instalarse en mi estómago y se hizo más pesado a medida que mi pregunta no formulada fuera respondida. Brian Myers está desaparecido, chico. Aparté la vista de los limpiaparabrisas y de la carretera oscura que tenía delante para echarle un vistazo al sheriff. Al captar mi mirada, asintió lentamente. Sus ojos, normalmente claros, ahora parecían agudos y alertas. Sin decir una palabra más, se giró para mirar fijamente la noche. Hice lo mismo mientras mis pensamientos empezaban a correr de nuevo. Brian era un pescador, alguien con quien siempre había sido amigo cuando nos llamaron a los muelles. Un hombre corpulento pero tranquilo de unos 40 y tantos años. Vivía con su esposa en una cabaña de un dormitorio cerca de la orilla del agua. Hasta donde yo sabía, no tenía ningún desacuerdo con ningún otro lugareño, ni tampoco bebía lo suficiente como para alejarse en un estupor ebrio. El hecho de que el sheriff hubiera usado deliberadamente la palabra desaparecido me preocupaba, aunque no sabía por qué. 20 minutos después, giramos hacia el camino de arena que servía de entrada para la familia de los Myers. 2 coches de policía ya estaban estacionados frente a la casa. Podía ver a la señora Myers hablando con el jefe de policía. Casi parecía desconsolada. Aparcó la camioneta y se bajó. Se alejó dejándola al cuidado de uno de esos oficiales mientras caminaba hacia nosotros. «Oh, Lewis, me alegro de verte», dijo extendiendo la mano y estrechando la del sheriff antes de suspirar. «Aunque desearía que fuera en mejores circunstancias». El sheriff asintió. «Sí, el sentimiento es mutuo», respondió. El jefe se volvió y me miró asintiendo. «Oh, auxiliar, me alegro de volver a verte, hijo», dijo y yo asentía en respuesta. «Disculpe, señor». El sheriff se aclaró la garganta indicando que las bromas habían terminado. «¿Qué es lo que tienen?» El jefe se giró y señaló hacia la casa. «Recibimos la llamada hace unos 45 minutos. Annette dijo que se había despertado alrededor de las 11:30 debido a un frío intenso en la casa y descubrió que Brian no estaba en la cama con ella. Se levantó para intentar encontrarlo y descubrió que la puerta trasera que daba a la playa estaba abierta de par en par. Había intentado buscarlo y llamarlo durante 15 minutos antes de llamarnos a nosotros». Él se giró hacia mí. «Entiendo que solía trabajar en la ciudad y que era bastante bueno ayudando a los detectives a rastrear personas desaparecidas, agente. ¿Es correcto?». Yo asentí, sintiendo que mi mente profesional se ponía en marcha, algo que no había tenido que usar desde que me mudé aquí. «Ah, sí, señor, lo estoy», respondí simplemente. Él asintió aparentemente algo aliviado. Luego hizo un gesto hacia la puerta principal abierta de la casa. «Por favor, únanse a mis oficiales adentro. Vean si hay algo que se nos haya podido pasar por alto, porque no podemos encontrar ningún rastro de dónde podría haber ido. Voy a hablar con el sheriff unos minutos más». Asentí de nuevo. Luego me di la vuelta y caminé hacia la casa. Detrás de mí podía escuchar a los 2 hombres empezar a hablar en voz baja rápidamente, pero yo ya estaba poniéndome la vieja piel que había tenido que llevar en Boston, distante y clínico. Al entrar me estremecí ligeramente. El aire gélido había invadido cada centímetro del interior de la casa. El calor que una vez tuvo había desaparecido hace mucho tiempo. Las luces estaban encendidas, lo que significaba que no tenía que sacar mi linterna de mi cinturón de servicio. 3 oficiales locales estaban de pie en la pequeña sala de estar, conversando en voz baja entre ellos. Se giraron para mirarme cuando entré. «Oh, usted debe ser el ayudante del sheriff», dijo el primero, un hombre alto y de aspecto impecable, cuya etiqueta con el nombre decía que se llamaba Holiday. «Ah, sí, ese soy yo», respondí ofreciéndole mi mano, que después de una extraña demora tomó en un rápido apretón. Empecé a mirar a mi alrededor observando cada detalle de la habitación. Mis ojos se sintieron inmediatamente atraídos por la puerta trasera, la cual todavía estaba abierta de par en par. Pude ver el área blanca pálida reflejada en el resplandor de la puerta. Más allá había oscuridad, pero podía escuchar el golpeteo de las olas al estrellarse violentamente contra la playa. «Entonces, ¿dónde han buscado?»,
Les pregunté. Holiday se encogió de hombros. Hemos buscado por todas partes, agente. No hay huellas que salgan de la puerta trasera, y las únicas que se encontraron en el frente fueron las de ellos regresando a casa. No nos han robado nada adentro que sepamos, aunque tampoco es que haya mucho de valor por aquí, para ser sincero. Sacudió la cabeza, frunciendo los labios y el ceño. Oh, por cierto, eso no es lo más extraño, él añadió. Yo ladeé la cabeza. ¿Ah? ¿Y qué fue lo más extraño? Pregunté sin dejar de mirar a mi alrededor. Mis ojos se deslizaron por las pequeñas chucherías baratas que se alineaban en los estantes. El antiguo televisor contra la pared del fondo, el sofá y la silla estaban destrozados y estaban detrás de nosotros. Como habían dicho, nada parecía alterado. Holiday finalmente respondió. Myers no se llevó ninguna de sus prendas. Me sobresalté y me giré para mirar al hombre. ¿Cómo dices? Dije, sacudiendo la cabeza de nuevo. Myers no se llevó nada de su ropa. Su abrigo todavía está colgando en el gancho junto con su sombrero, bufanda y guantes. Sus botas todavía están junto al calzador. ¡Diablos! Ni siquiera pareció vestirse. Su camisa y pantalones todavía están arrugados junto a la cama. Eché un vistazo hacia la puerta trasera. Si está allá afuera, no lleva nada más que calzoncillos largos y eso es todo, terminó de decir. Mi mente se agitó mientras procesaba lo que me habían dicho. ¡Carajos! Estaba temblando en este momento mientras estaba completamente vestido aquí. El hombre no podría llegar muy lejos sin sucumbir a los elementos, pero ¿por qué se iría así desvestido y tan abruptamente? Mi mirada se posó en la cocina, donde espié el frigorífico ligeramente abierto con una luz amarilla que se derramaba desde adentro. Yo me acerqué a él con los oficiales siguiéndome. En la encimera junto al frigorífico se habían colocado los ingredientes para hacer un sándwich. Un tarro abierto de mayonesa, un cuchillo de mantequilla estaban juntos a 2 rebanadas de pan y jamón que habían sido colocados sobre la mesa. Mi mente juntó los puntos, creando una imagen mental en mi mente. Parece que salió del dormitorio para prepararse un refrigerio nocturno, dije extendiendo la mano y cerrando suavemente la puerta del refrigerador. Miré hacia la sala de estar y luego caminé hacia ella. Sí, se estaba preparando un refrigerio cuando algo atrajo su atención hacia la puerta trasera. Me giré y miré el rayo de luz que se derramaba afuera y el vacío más allá. Podía ver al hombre medio despierto en mi mente acercándose lentamente a la puerta cerrada. Luego llegó a la puerta trasera, la abrió y posteriormente yo me quedé en silencio mirando la arena directamente al otro lado de la puerta trasera. No habían huellas visibles en ella, tal como habían dicho los oficiales. Entonces uno de los otros oficiales habló, un tipo bajo y fornido con un corte de pelo militar. ¿Y luego qué, chico listo? Yo seguí mirando la arena. Algo en ella parecía extraña, algo que no podía identificar fácilmente. Finalmente negué con la cabeza. La verdad es que no lo sé, oficiales. Es como si hubiera desaparecido en el momento en que abriera la puerta, respondí. El hombre habló de nuevo, con un dejo de desprecio en la voz. Así que esa es tu opinión profesional. ¿Desapareció como si fuera una novela de ciencia ficción? Entonces su compañero Holiday habló. Oye, Sin, tranquilo. El ayudante está haciendo todo lo posible por evaluar la escena. El otro agente llamado Sin resopló, pero no dijo nada más. Di un paso hacia afuera, asegurándome de pasar bien por encima del área donde pudiera haber alguna evidencia. Saqué mi linterna del cinturón, la encendí y alumbré hacia abajo, luego alrededor. La arena parecía estar intacta por al menos 6 metros desde la cabaña. Apagué la luz, permitiendo que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. En el borde de mi visión vi las olas rompiendo contra la orilla. Las olas negras ondulantes parecían casi siniestras con la situación actual en la que me encontraba. Mientras estaba allí mirando el océano, una sensación de repente me invadió. Una sensación que no había sentido desde que me mudé a la isla. Una sensación que había tenido a menudo mientras
había trabajado en la ciudad y tampoco era una sensación agradable. Era la sensación de ser observado y por alguien quien tenía las peores intenciones. Me levanté lentamente. Mis instintos volvieron a fluir a mí como si nunca los hubiera apagado. Podía sentir los ojos clavándose en mi cráneo, tan intensos como nunca antes había sentido en mi vida. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y lentamente comencé a mover mi mano libre hacia el revólver en mi cinturón. Mantuve mi respiración lenta y constante, pero la sensación se estaba haciendo más fuerte, como si quienquiera que estuviera mirándome se estuviera acercando. Imágenes mentales de veces que adictos o criminales habían intentado emboscarme atravesaron mi mente, y sin embargo, esta sensación se sentía diferente. Era una respuesta más primaria, si eso la podía describir correctamente. Era como si mi cuerpo se sintiera en más peligro que nunca en Boston. Tratando de no llamar la atención, desabroché silenciosamente el lazo que sujetaba el arma en su lugar. Detrás de mí escuché un solo sonido: el chasquido de una rama o un trozo de maleza al crujir bajo mis pies. Y estaba a menos de 15 pies detrás de mí. Una nueva sensación se apoderó de mí, una que no me gustaba: miedo. No sabía por qué, pero el sonido, junto con el repentino silencio que le siguió, envió una cascada de miedo a través de mí. No me atreví a dudar más. Saqué el revólver de su funda, me di la vuelta y encendí la luz. En ese mismo instante, lo juro, no sé qué vi, pero fue un movimiento repentino entre la maleza que había detrás de mí. Apunté la luz y el arma hacia el lugar, pero cuando el haz de luz lo alcanzó, ya se había ido. Respiré hondo y grité con una voz profunda y autoritaria: «Departamento del Sheriff de Nantucket, salgan de ahí con las manos en alto, ahora». Tras decir eso, escuché una explosión de movimiento que venía detrás de mí. Escuché a los oficiales que estaban dentro de la casa y frente a ella comenzar a gritar. Yo me mantuve enfocado en el área, comenzando a moverme por el costado de la maleza para tener una mejor visión. Quienquiera que hubiera sido, y cada parte de mí me decía que no había sido un simple animalito, no podía haber ido muy lejos. Pero de repente escuché a alguien gritar mi nombre. «¡Auxiliar, Cotias! ¿Qué pasa?». Escuché la voz de Holiday. Alguien regresó. Se han puesto en marcha en cuanto se dieron cuenta de que su escondite estaba en peligro. Grité sin apartar la vista del lugar, pero ahora ya no había movimiento. No quería correr ningún riesgo. Unos momentos después, casi todos los agentes, incluidos el sheriff, se habían unido a mí con las armas desenfundadas y apuntando a la línea de maleza. Tras unos momentos tensos en los que ordenamos a quienquiera que fuera que saliera, algunos agentes y yo nos acercamos para despejar el lugar. Sin embargo, no encontramos nada. No había nadie entre la maleza. Quienquiera que hubiera sido se había ido hace tiempo. Casi temía que me etiquetaran de nervioso o de que solo escuchaba cosas, hasta que Sin, el agente con el que no me llevaba bien, me llamó para decirme que había encontrado mucha maleza pisoteada y agrietada, a casi exactamente 15 pies de donde yo había estado. Eso por fin confirmó mi historia. Esto creó una atmósfera mucho más oscura. Sobre todo, ya no estábamos tratando con una simple desaparición, sino con un caso mucho más nefasto. Una vez que estuvimos seguros de que no había nadie cerca, nos reunimos frente a la casa. Una vez que el sheriff siguió a la señora Myers hacia el interior, asegurándole que un oficial estaría estacionado fuera toda la noche por su seguridad, el jefe se dirigió hacia nosotros. «Caballeros, lo que estoy a punto de solicitarles es de la mayor importancia. Esta es una investigación en curso y como tal debe mantenerse fuera de los medios. No necesitamos que los periódicos y especialmente las estaciones de televisión en el continente se enteren de esto. No solo podrían arruinar nuestra investigación, oh no, sino que haría que la población entrara en pánico. Y no podemos permitirnos eso.
Así que por favor, guárdense esto para ustedes mismos hasta que yo indique lo contrario, ¿entendido? Todos los demás asintieron casi de inmediato. Sentí que se me formaba otro nudo en el estómago. No estaba de acuerdo con la decisión del jefe. Siempre que había un caso grave en la ciudad, alertar a los medios de comunicación ayudaba a mantener al público informado y a salvo. Esta vez, sentí que el jefe estaba pensando más en contener el daño que en encontrar al señor Myers o a la persona que había estado merodeando por ahí observándonos. Aún así asentí. Todas estas décadas después, desearía haber mantenido el sentido común de alertar a los medios de comunicación y no dejar que el asunto quedara enterrado bajo la alfombra. Mientras conducíamos de regreso a la estación del sheriff, yo le expresé mi preocupación al sheriff, quien ahora estaba sentado en el asiento del pasajero escribiendo un informe en su portapapeles. Asintió cuando terminé. Entiendo tus preocupaciones, Vincent. Comenzó a hablar, pero el jefe tiene unas buenas razones para elegir mantener en secreto una situación tan delicada, y yo coincido con ellas. Comencé a hablar de nuevo, pero él levantó una mano para silenciarme. No hay nada más que discutir sobre el tema, agente. Debes permanecer en silencio sobre este caso. ¿Lo entiendes? El tono de su voz indicaba que era una orden, no una solicitud. Yo simplemente asentí. Luego me giré hacia la carretera vacía que tenía frente. Cuando el hombre habló de nuevo, su tono fue más suave. Con suerte encontraremos a Brian Myers pronto, junto con quien sea que se estuviera vigilando ahí. No puedo ver que esto vaya más allá de un solo caso. Solo relájate, chico. Asentí de nuevo, todavía sintiéndome tan nervioso como una serpiente de cascabel por dentro, pero tratando de dejar que las palabras del hombre fueran de algún consuelo. Aún así recordé la sensación que había tenido en la parte trasera de la casa, el miedo casi primario, la idea de que no podía apartarme de mí, de que si no hubiera estado atento y me hubiera dado la vuelta cuando lo hice, me habrían atacado. Tal vez me habrían arrastrado sin dejar rastro como Brian Myers. Y luego aparté este pensamiento de mi mente. Por el amor de Dios, esperaba que el sheriff tuviera razón. Esperaba que este fuera el único caso de esta naturaleza con el que tuviera que lidiar. De alguna manera esto me puso nervioso. Casi me asustó más que cualquier cosa con la que me había enfrentado en Boston. De hecho, esa noche oré para que este fuera el final de las cosas. Y cuando me quedé dormido entre sueños oscuros e inquietantes en los que una figura oscura arrastraba al pobre hombre hacia un destino desconocido, casi sentí que tendría razón. Yo estaba equivocado, muy equivocado. 2 noches después, a mitad del turno de la noche, recibimos otra llamada del jefe. Se había denunciado la desaparición de otra persona, esta vez de una casa cerca de South Shore. Una mujer de 23 años llamada Jenny, que había trabajado como cajera en una de las tiendas de comestibles del centro. Su novio, al igual que Annette Myers, se había despertado y había encontrado que hacía mucho frío. Había bajado las escaleras para encontrar la puerta trasera que daba a la playa, balanceándose con el viento que soplaba desde el Atlántico. Cuando llegamos, era casi una copia al carbón del caso de Myers. No se había llevado ninguna ropa y parecía que se había despertado para usar el baño cuando había ido a investigar algo en la puerta trasera. Sin embargo, había una diferencia que me llamó la atención. Una muñeca rusa que había estado en un estante junto a la puerta abierta se había caído desde su percha, derramando las muñecas más pequeñas sobre la alfombra. La visión del juguete derramado y desportillado provocó una nueva oleada de inquietud y miedo que me invadió por dentro. No es mucho, pero era señal de algún tipo de lucha. Una vez más, el jefe les dijo a todos, incluidos al novio de Jenny, que guardaran silencio hasta que él dijera lo contrario. Una vez más, todos estuvieron de acuerdo, todos menos yo. No podía entender por qué todos estaban tan interesados en no alertar al público en general sobre lo que ahora ya no era un incidente aislado, sino el comienzo de un patrón. Y cuando 2 personas más desaparecieron de sus hogares de manera casi idéntica en el lapso de una semana,
Uno de ellos, un hombre mayor de 80 años y un adolescente de no más de 15, el sentimiento se hizo más fuerte. Estaba dándole vueltas a la idea de alertar anónimamente a las noticias del continente, o diablos, incluso al periódico local cuando recibí la siguiente llamada. Era otra desaparición, pero esta no era de una isleña, lo que me sorprendió. No mucha gente del continente venía a la isla durante los meses de invierno, pero aparentemente esta mujer sí que lo hacía. Era una científica llamada Kate. Ella había volado a la isla unas noches antes y después de quedarse dormida después de una noche de fiesta con sus amigos locales, su hermano, un pez gordo de la IBM Computers que, como supe más tarde, había venido con ella, se había despertado en una escena con la que me había familiarizado demasiado. Cuando llegamos a la elegante casa de Tom Nevers, vi al instante que el jefe estaba enfadado. Parecía tranquilo a primera vista, pero lo vi apretar los dientes mientras hablaba con el hermano. Luego se acercó a nosotros. ¿Otro más, jefe?, preguntó el sheriff. Él asintió. Y de entre todas las malditas personas, tenía que ser la hermana de un rico y bien relacionado habitante de la ciudad. Yo me sobresalté por el tono áspero del hombre. No va a ser alguien quien podamos mantener en silencio como a los demás. Oh, no. Continuó sacudiendo la cabeza. Llamarán a la guardia costera y de alguna manera los medios ya se han hecho con la historia. Me lanzó una mirada sospechosa, como si sospechara que de alguna manera había podido llamar al periódico o al continente en la media hora desde que despegamos. Yo me encogí de hombros, pero por dentro sentí una pequeña sensación de victoria. Ojalá hubiera sido yo quien hubiera llamado, pero tal vez ahora se corra la voz. Tenía que hacerlo. Hicimos nuestro recorrido. Nuevamente, como antes, la puerta trasera de la casa estaba abierta de par en par. No se había puesto ninguna de sus prendas y no se encontraron rastros de las pisadas en la arena. Sin embargo, había una diferencia en este caso. Algo que había notado cuando miré la puerta trasera. Allí, en el marco de la puerta, justo debajo del nivel de los ojos, había lo que parecían ser 2 o 3 cortes profundos. No eran tan grandes, y en comparación con las otras muescas y ranuras en la madera, tal vez no se hubieran notado, pero yo sabía que eran recientes. Pasé los dedos sobre las ranuras, sorprendido de las profundas que eran en realidad. Era como si 2 o 3 cuchillos de cocina afilados hubieran sido golpeados y arrastrados a través de la madera. Por alguna razón, un escalofrío recorrió mi columna vertebral, uno que era a partes iguales de miedo y cautela. Rápidamente llamé al sheriff, quien observó las marcas con una mirada extraña. Era casi como si las hubiera visto antes, y simplemente me pidió que lo mencionara en mi informe. Mientras se daba la vuelta, miré la arena que había justo fuera de la puerta. Me desanimó ver que, como en el caso de Myers, diablos, como en todos los demás, una cosa que siempre había notado era que la arena junto a la puerta parecía poco natural en su forma. No parecía arrastrada por el viento como el resto. Salí por la puerta y miré a mi alrededor. El viento me golpeaba la cara y me aparté de él para mirar las olas rompientes. Por alguna razón, la visión del agua oscura y agitada, junto con las siniestras nubes oscuras que había encima, me hizo temblar. De repente, una sensación me invadió. La misma que había tenido la noche que habíamos ido a la casa de los Myers, la misma sensación que había tenido cuando habíamos ido a investigar todas las desapariciones, de ser vigilado, observado como si fuera un pez en una pecera. Me di la vuelta y miré en todas las direcciones, pero no había nadie en la playa vacía ni en las dunas de arena cercanas. Aún así, la sensación permaneció y la misma sensación inexplicable de miedo regresó. Como no quería quedarme solo allí afuera por más tiempo, me di la vuelta para volver adentro y me detuve. El persistente pensamiento que no había podido verbalizar sobre la arena finalmente hizo clic y miré hacia abajo. Casi parece como si lo hubieran barrido. Susurré. Unas horas después llegaron los policías estatales del continente y el sheriff me dijo que tomara el coche patrulla y regresara a la comisaría. Johnson estará allí para conducirlo de vuelta aquí y hacerse cargo del día. Tu turno de la noche ha terminado, hijo.
Comenzó a darse la vuelta cuando me aclaré la garganta. Señor, con el debido respeto, ¿no cree que deberíamos decirle a la policía estatal junto con los medios de comunicación que esta mujer no es la única que ha desaparecido? Él me interrumpió bruscamente. No, nadie les dirá nada a ninguno de ellos. Es una orden, y si intentas desobedecerla, te detendré y te arrestaré. ¿Está claro? Me quedé boquiabierto mientras lo miraba. Sus palabras habían sido las últimas que esperaba. El hombre me lanzó unas dagas y luego señaló con el brazo la puerta principal abierta, donde vi una gran congregación de oficiales hablando con el jefe junto con un reportero de las noticias de la isla. Ahora vete y que tengas un excelente día. Con eso se dio la vuelta. Hasta el día de hoy todavía no puedo explicar adecuadamente las emociones que me recorrieron cuando salí y me subí a la patrulla. Lo más cercano que puedo describir es que me sentí atado y amordazado, un prisionero sin grilletes. Mientras conducía de regreso a la estación, comencé a pensar seriamente en trasladarme fuera de la isla y marcharme. Nada de esta situación me parecía bien. Cuando llegué a Nantucket originalmente quería pasar el resto de mi vida aquí. Parecía tan diferente, tan pacífico, pero ahora, después de la última semana, se sentía contaminado. En todo caso, se sentía peor que la ciudad. La ciudad tenía traficantes, asesinos, abusadores y demonios, pero sabía sobre ellos. Este lugar parecía contener secretos que no debían ocultarse. Y peor aún, después de la mirada que había visto en el rostro del sheriff, casi parecía como si supiera algo, si no tenía una idea de quién se estaba llevando a estas personas. No tenía ni idea de que unos días después me encontraría con una última desaparición que me llevaría a vivir la experiencia más aterradora y espantosa de mi vida. Ni siquiera estaba de servicio cuando ocurrió. El sheriff, con quien todavía me encontraba en una situación delicada, me había transferido al turno de día. Mi turno terminaba poco después de las 10 de la noche y me subía a mi jeep para conducir de regreso a mi casa cerca de Pont. Saqué una cinta de cassette de la bandeja debajo del tablero y la deslicé adentro, mientras los riffs iniciales de la guitarra de Jim Shelter de los Rolling Stones resonaba en los altavoces. Mientras conducía, mi mente se fue reafirmando cada vez más en su decisión de dejar el departamento y abandonar la isla. Giré hacia una carretera que iba paralela al océano a la derecha, con casas alineadas que bloqueaban la vista de la playa. Ya no puedo hacer esto más, ya no puedo ser parte de un encubrimiento por la estúpida razón que tenga el jefe. Esto es demasiado para ocultarlo. Miré hacia arriba y vi que algo salía corriendo a la calle frente a mí. No era algo, era alguien, una persona. ¡Oh, santos cielos!, grité apretando los pies sobre los pedales del freno y el embrague. Las ruedas traseras del jeep se bloquearon y por un momento el mundo dio vueltas y mis oídos se llenaron del ruido de los neumáticos chirriando. Entonces, el jeep se detuvo de golpe, mirando hacia el lugar por el que había venido. Yo me quedé sentado ahí, tratando de recuperar el aliento durante unos segundos cuando apareció la cara, casi presionando contra el parabrisas. ¡Oh, no!, grité. Mi mano voló hacia mi pistola personal que estaba debajo del tablero, pero me detuve cuando vi la expresión de pánico en el rostro de la joven. Era una chica de no más de 16 años. ¡Oh, por favor, ayúdeme, señor! ¡Ayúdeme!, se lamentó. Inmediatamente abrí la puerta y me aseguré de que el freno de mano de la jeep estuviera puesto antes de saltar afuera. Inmediatamente, la chica corrió alrededor de la puerta y enterró su cara en mi estómago. Estaba llorando incontrolablemente y podía decir que estaba casi loca por el miedo. Aún así necesitaba saber qué estaba pasando. Oye, cariño, está bien. Yo soy un agente fuera de servicio. Trata de calmarte y dime qué sucedió. Al instante, el rostro de la chica me miró y no pude evitar estremecerme ligeramente, tanto por la expresión petrificada que adornaba sus rasgos junto con las palabras que balbuceaba. Es solo que me desperté para ir al baño. Escuché a mi papá abajo haciendo algo, siempre se queda despierto hasta tarde. Luego lo escuché maldecir y algo se estrelló. Escuché vidrios y madera rompiéndose, y luego escuché algo gritar y sisear, algo horrible.
Se secó los ojos con la manga de su camisón. Escuché a mi papá gritar de dolor y corrí escaleras abajo. Ahora comenzó a gritar cuando terminó. Algo lo tenía, lo estaba arrastrando por la puerta trasera. Él estaba gritando, diciendo, por favor, alguien ayúdeme. Otro escalofrío me recorrió el cuerpo, pero lo reprimí. Tienes que mantener el control de ti mismo, Vincent. Tu primer deber es mantener a esta chica a salvo y pedir refuerzos. Después tienes que comprobar si el padre sigue cerca de la casa. La chica está delirando y cree que un hombre enmascarado era otra cosa. Tienes que actuar rápido. Asintiendo con la cabeza ante mis propios pensamientos, guié a la chica hasta el asiento del pasajero y luego cerré la puerta. Volviendo al lado del conductor, agarré mi pistola junto con una linterna de repuesto, antes de alcanzar la radio que había conectado debajo del salpicadero. Sintonizándola en la frecuencia que utilizaba el departamento del sheriff, presioné el botón de transmisión. Hola, ¿hay algún agente que esté monitoreando esta frecuencia? Aquí el agente Cotias, solicitando refuerzos urgentes. ¿Alguien me copia? La voz que respondió fue la de Johnson. Cotias, aquí Johnson. ¿Qué está pasando? Cambio. Johnson, notifica al sheriff y dile que envíe a la policía local a Pond también. Acabo de encontrarme con una chica en pánico que dijo que alguien entró y se llevó a su padre. Creo que se trata de este depredador que se está llevando a las personas. Dejé que las palabras flotaran en el aire por un momento, dejando que se asimilaran. Oh no, Dios mío, no otro más. Escuché a Johnson respirar. Presioné el botón de transmisión nuevamente. Dejaré a la chica en mi jeep y voy a revisar la casa para ver si el padre todavía está vivo. Por favor, trae refuerzos aquí lo antes posible. Lo escuché responder, pero ya me había vuelto hacia la chica. Oye, cariño, necesito dejarte en la camioneta mientras voy a ver si tu padre está bien. Ella empezó a sacudir la cabeza frenéticamente, pero puse una mano tranquilizadora en su hombro. Está bien, hay más policías en camino. Quédate en la camioneta y mantén la puerta cerrada, ¿de acuerdo? Regresaré enseguida. Y con eso cerré la puerta del conductor con un golpe seco. Me giré hacia la forma oscura de la casa por la que la chica debió haber corrido hacia la calle. Incluso desde allí podía ver la puerta principal abierta de par en par, balanceándose de vez en cuando llegaba una ráfaga de viento. Una única luz brillaba en lo que debía ser una sala de estar. Aparte de eso, todo estaba en silencio. No se escuchaban cantos de pájaros ni animales en la maleza. Lo único que podía escuchar era el golpeteo de las olas desde el otro lado de la casa y el crujido de un columpio montado en el patio delantero que giraba con la brisa. Por lo demás, hubo silencio. Hasta el día de hoy todavía puedo recordar la cantidad de adrenalina y miedo que corría por mis venas mientras me preparaba para lo que podría ser una confrontación violenta. Tragué saliva con más fuerza de lo habitual, le di una mirada al jeep y comencé a caminar hacia la casa. Tan pronto como llegué al camino que conducía al patio delantero, disminuí la velocidad. La mano que sujetaba mi pistola ahora estaba ligeramente sudorosa, incluso con el frío. Me tomé un momento para respirar profundamente y luego comencé a arrastrarme lentamente hacia la casa, asegurándome de que mis pasos hicieran el menor ruido posible. Todavía no había movimiento en la casa, pero la atmósfera que percibía me ponía aún más nervioso de lo que creía posible. El aire parecía cargado y tenso, como si el mundo a mi alrededor estuviera conteniéndose colectivamente la respiración. Había otra sensación que estaba percibiendo, algo que aún no podía identificar, y era la misma que había tenido en todos los otros lugares de desaparición, excepto que esta era 10 veces más fuerte. Al llegar al patio, probé el último escalón para asegurarme de que no crujiera, y luego subí hasta la puerta principal abierta. La entrada estaba oscura, pero incluso en la penumbra pude ver una escalera que conducía al segundo piso justo adentro. Un pasillo la rodeaba hacia la parte trasera de la casa, y también pude ver una puerta que conducía a otra habitación a la derecha. Es probable que haya una puerta idéntica a la izquierda, si la disposición de este lugar es similar a mi casa. Esperé un momento, forzando todo excepto mi entrenamiento a salir del primer plano de mi mente. Luego di un paso a mitad de camino a través de la puerta. Había estado en lo cierto en mi suposición. Una puerta a lo que parecía ser una sala de estar estaba a mi izquierda, e incliné mi cabeza para poder ver el pasillo.
Nada se movía en el silencio. Podía escuchar incluso el tic-tac de un reloj resonando al final. Respiré hondo otra vez y por mucho que no quisiera me obligué a seguir el procedimiento y a gritar: «Departamento del Sheriff de Nantucket, si hay alguien aquí, por favor, identifíquese». Mi voz sonaba casi apagada mientras llenaba la casa. Bueno, ahí se va el elemento sorpresa. Encendí mi linterna metiendo la muñeca que la sostenía bajo mi mano de la pistola. El haz amarillo se arrastró por las escaleras hacia el segundo piso. Observé con aprensión las puertas entreabiertas en la parte superior del rellano. Normalmente el procedimiento estándar para un solo oficial que despeja una casa es hacer primero la planta baja y luego subir las escaleras. Pero desde que había ido una llamada por disturbios domésticos hace 5 años, una en la que un hombre drogado con cocaína había salido del dormitorio de arriba con una escopeta mientras yo estaba despejando el primer piso, me había inculcado la costumbre de despejar primero el segundo piso. Subí rápidamente las escaleras, agradecido de que, aparte de un pequeño crujido en el segundo escalón, no hicieron ningún ruido. La primera puerta conducía a la que debía ser el dormitorio del padre, donde la cama grande estaba vacía. La segunda daba un pequeño baño en el piso de arriba. La tercera conducía a lo que debía ser el dormitorio de la chica. Cuando vi un armario entreabierto al otro lado, decidí entrar en la habitación cruzándola y asegurándome de que no hubiera nadie escondido adentro. Confiado en que no había nadie arriba, me di la vuelta y comencé a salir de nuevo al pasillo, pero me quedé paralizado al escuchar un vistazo por la ventana. La ventana del dormitorio de la chica daba a la parte trasera de la casa hacia la playa. Estaba oscuro, pero las nubes habían retirado un poco, lo que permitía que la luna brillara sobre la arena y se derramara en la habitación. Proporcionaba suficiente luz para mirar hacia el suelo, donde vislumbré una figura oscura que se movía. Fue solo por una fracción de segundo. Quien quiera que hubiera sido se había alejado de la línea de visión visible desde la habitación, pero fue suficiente. Apagué rápidamente la luz y sentí que mi corazón comenzaba a latir más fuerte en mi pecho. Yo confié en mis instintos, y todos me decían que quien quiera que hubiera sido la figura no era el padre de la chica. Salí al pasillo y apunté la pistola hacia abajo. Nada se movía dentro, pero decir que el aire dentro de la casa había adquirido una atmósfera aún peor sería quedarse corto. Cada rincón oscuro ahora se sentía amenazante. Cada ráfaga de viento que golpeaba las ventanas me hacía sentir mucho más tenso. Bajando las escaleras, primero despejé la sala de estar, la cual encontré vacía. Luego caminé por el pasillo hacia la parte trasera de la casa. Me encontré en una cocina larga pero estrecha. El piso de baldosa se reflejaba en la luz de la luna. Esto también parecía estar despejado. Vi una puerta que parecía conducir a la playa, pero me di la vuelta. Necesitaba terminar de limpiar la casa y después de ver la figura merodeando afuera, no estaba preparado para aventurarme allí solo. Todavía no podía escuchar las sirenas que indicaban mi refuerzo, pero sabía que ya debían estar en camino. Está bien, Vincent. Solo despeja las últimas habitaciones en la planta baja. Luego regresa a la jeep hasta que lleguen los demás. No seas un héroe y no seas tonto. Después de ver el trabajo manual anterior de este tipo, con mi decisión tomada, caminé lentamente hacia la entrada. El suave sonido del reloj detrás de mí haciendo sonar me hizo congelar por un momento, y luego llegué a la otra puerta. La luz que había visto en la ventana del frente parecía provenir de esta habitación. Lo que podía ver ahora parecía ser un estudio de algún tipo. Los libros se alineaban en los estantes de cada pared, y un escritorio y una silla ornamentados se encontraban en el medio de la habitación con papeles apilados encima, mientras mis ojos parpadeaban detrás del escritorio donde cualquiera podría esconderse fácilmente. Un ruido vino del otro lado, lo que me hizo levantar mi arma nuevamente. Vi una puerta que no había notado al principio en el otro lado de la habitación. La puerta estaba abierta de par en par. Crucé al estudio lentamente, asegurándome de que nadie se agachara detrás del escritorio antes de acercarme a la puerta. La habitación de al lado estaba oscura, pero podía ver una mesa grande rodeada de sillas colocadas en el medio. Era el comedor. Moviéndome en silencio ahora, escaneé la habitación.
No vi señales de movimiento adentro, pero algo había comenzado a brotar dentro de mí mientras me acercaba a la puerta. Cada fibra de ser se había puesto en alerta máxima y era consciente de todo, desde el viento hasta los latidos de mi corazón. De todos los lugares de la casa, esta habitación parecía emitir las peores vibras, y probablemente se debía al hecho de que al otro lado de la habitación podía ver la puerta abierta que conducía a la playa. Acababa de dar unos pasos en la habitación cuando escuché un suave chapoteo que venía de debajo de mi pie. Congelándome, miré hacia abajo, pero no podía ver mucho, incluso con la luz de la luna que se filtraba desde la puerta. Después de sopesar mis opciones, decidí encender rápidamente mi linterna por un segundo para ver en qué me había metido. Apunté la luz hacia abajo y tapando el haz con la mano que sostenía la pistola, la encendí. Hasta el día de hoy, oh por Dios, deseo no haberlo hecho nunca. Como ya había dicho antes, en todas las desapariciones a las que me habían llamado, aparte de la muñeca rusa que se cayó en la casa de la chica, no había señales de violencia, ninguna señal de lucha, nada, pero este no era el caso aquí. Lo primero que noté fueron los platos rotos que cubrían el suelo. Pequeños trozos yacían esparcidos a mi alrededor como si alguien hubiera agarrado la vajilla de la mesa del comedor y las hubiera arrojado a algo, o a alguien más bien. Lo segundo que noté fue que las dos sillas de este lado de la mesa habían sido derribadas. Una tenía el respaldo de madera tallada y ornamentadamente roto, lo que mostraba que alguien había sido golpeado contra él con gran fuerza. La sensación desconocida que había tenido en todas las desapariciones anteriores se estaba abriendo camino hacia adelante, más allá de todo mi entrenamiento y mis defensas, como alguien que estalla hacia la superficie. La tercera cosa que vi fue la sangre. La mesa del comedor estaba colocada sobre una gran alfombra trenzada que cubría el suelo de madera para evitar que el frío se filtrara y molestara a quienes comían allí. Este estaba completamente empapado de sangre. Pude ver la gran mancha en la que había pisado y mirando a izquierda y derecha, vi que la mesa y la vitrina de la vajilla también estaban salpicadas de sangre. Al instante supe que el padre de la chica estaba sin vida. Ninguna persona podría perder tanta sangre y sobrevivir. La sensación desconocida finalmente estalló y finalmente comprendí lo que era. Miedo. Apagué mi linterna rápidamente, sintiéndome de repente extremadamente vulnerable. Esto va mucho más allá de cualquier secuestro o robo. Esto probablemente está más allá del alcance de lo que esta gente está acostumbrada. Hemos estado lidiando con un maldito asesino en serie todo este tiempo, y al diablo con las consecuencias. Llamaré al continente ahora mismo. Pero un ruido me sacó de estos pensamientos, uno que venía de la puerta trasera abierta. Se me cortó la respiración y sentí que el corazón me empezaba a latir con fuerza en el pecho mientras agarraba con fuerza la pistola. Yo levanté la vista lentamente. A la luz de la luna, que ahora era brillante, pude ver que la mancha de sangre se había convertido en una mancha que indicaba que habían arrastrado a algo, al padre de esta chica. La mancha se extendía hasta el suelo de madera en dirección a la puerta. Incluso desde ahí podía ver que conducía al patio trasero y bajaba los escalones hasta la playa. El sonido se escuchó de nuevo y me di cuenta de que era el crujido del patio trasero. Levanté el arma y apunté a la puerta. Había alguien allí, fuera a la vista. Vi que algo se movía, proyectando una sombra que se extendía por el patio y dentro de mi campo de visión. Por un segundo no procesé del todo lo que estaba viendo, y entonces se estrelló contra mí con todo el peso de un camión semirremolque. La sombra tenía una forma parecida a la de un humano, pero las proporciones eran todas incorrectas, aparte de que tenía una cola marina. Incluso teniendo en cuenta la deformación por la luz de la luna, la figura parecía demasiado alta, los brazos parecían extenderse demasiado hacia abajo, tenía los dedos pegados como aletas, y la sombra de la cabeza parecía deforme. Entonces se movió. De repente se me heló la sangre al escuchar el sonido de su respiración. Era un silbido de aire, casi como si estuviera luchando por respirar oxígeno para sus pulmones, como si esta sirena no pudiera respirar y tendría que regresar al océano pronto.
El patio crujió más cuando vi que la sombra se hacía más grande, y luego una nueva oleada de miedo me inundó cuando vi aparecer una segunda figura sombría en el camino arenoso hacia la playa. No estaba directamente a la luz de la luna, pero vi que empezaba a tambalearse hacia la puerta, y aunque estaba lejos, tuve la impresión de que ya me había visto. ¡Oh, diablos! ¡Hay más de uno!, me susurró mi mente. Y entonces el que estaba fuera de la vista soltó una carcajada. Todavía tiemblo al recordarlo. Estaba húmeda, gorgoteaba, casi como si se estuviera riendo a través de una bocanada de agua de mar. Tenía un regocijo malicioso que me heló hasta los huesos. Ningún ser humano podría haber soltado una risa así. Fue entonces cuando algo se deslizó alrededor de la puerta desde el lado opuesto. Mis ojos se clavaron en él y sentí que toda la sangre se me escapaba de la cara. Finalmente logré susurrar 2 palabras apenas audibles. ¡Jódanme! Un miedo y un horror como nunca antes había sentido se estrellaron contra mí como una ola gigante. Solo me quedé allí un segundo más, luego me eché a correr. Me di la vuelta y salí corriendo del comedor, corriendo por el estudio mientras escuchaba otra risa inhumana y húmeda detrás de mí. Ni siquiera pensé 2 veces en usar el arma. Sabía que sería tan efectiva como lo habían sido los platos de porcelana contra ellos. Salí corriendo por la puerta principal y bajé las escaleras. Estaba a medio camino hacia mi jeep cuando las luces se encendieron de repente, cegándome y congelándome en el lugar. ¡Quieto! ¡Suelte el arma! Escuché la orden de voz de un hombre. ¡No disparen! ¡Soy el auxiliar del sheriff!, grité. El delirio de miedo corrían por mis venas, haciendo que mi voz sonara más alta y estridente de lo que había escuchado antes. Durante unos segundos más nadie habló y temí que me dispararan, y entonces escuchó una voz familiar. ¡Bajen las armas! ¡Es mi ayudante! Las luces también se apagaron, y finalmente vi que mi refuerzo ya había llegado. Me encontraba frente a lo que parecía ser el departamento de policía de toda la isla, además del departamento del sheriff. Vi al sheriff de pie junto al jefe de policía, ambos con escopetas en la mano. Habían oficiales con cara de piedra a todos lados. Vi que algunos de ellos ya habían sacado a la chica de mi jeep. Una manta le cubría los hombros mientras estaba sentada en la parte trasera de una ambulancia que esperaba. Hice un gesto frenético hacia la casa. ¡Están allí! ¡Están allá atrás! ¡Hay al menos 2! Dije con la voz todavía temblorosa. Vi que el jefe y el sheriff intercambiaban una mirada oscura. Luego ordenaron a los oficiales que entraran a la casa. Se apiñaron a mi alrededor y subieron las escaleras mientras un paramédico se apresuraba y me guiaba de regreso para apoyarme en uno de los coches patrulla. Podía escucharlos llamándose unos a otros mientras entraban, mientras me examinaban. «Está bien, sheriff», dijo mientras terminaba y daba un paso atrás. «Parece que está un poco en shock. Eso es todo». El sheriff asintió y me hizo un gesto para que lo siguiera. Mientras lo hacía yo noté algo. Ninguno de estos patrulleros tenían las luces encendidas y tampoco usaron sus sirenas. Incluso tan concentrado como estaba, los habría escuchado acercarse. La comprensión de esto no me sentó bien, tampoco la expresión en el rostro del sheriff. En voz baja, el hombre me preguntó qué había sucedido, qué había visto cuando entré en la casa, luchando contra la adrenalina y el miedo que aún recorrían por mi sistema. Hice mi mejor esfuerzo para contarle todo lo que había sucedido desde que puse en resguardo a la chica en mi jeep. Cuando llegué a la parte sobre lo que había visto en la puerta trasera del comedor, vi que su rostro se oscureció aún más de lo que ya estaba. Sí, ellos saben lo que son estas cosas. Él se quedó callado un rato después de que terminé. Luego suspiró como si hubiera llegado a una conclusión que no quería y habló. «Nada de lo que acabas de decir se va a escribir en tu informe, ayudante». Yo miré al hombre con incredulidad antes de que continuara. «No va a haber un informe de incidentes de toda esta situación, para ser más preciso. En lo que a ella respecta, nunca sucedió». Yo dejé escapar un suspiro de asombro. «¿Está hablando en serio, señor?». Él asintió. «Lo digo muy en serio, ayudante, y eso no es todo. Cuando vuelvas a la comisaría mañana encontrarás que no hay ninguno de los informes de incidentes que ha presentado para los casos anteriores, con la única excepción del caso de Kilcoyne. Han sido destruidos y hasta ahora nunca ocurrieron, ¿de acuerdo?». Dejé escapar un jadeo entrecortado y una risa de sorpresa. Sin embargo, no me dejó de hablar. Él continuó. «No eres un isleño, Vincent. Vienes del continente.
Te lo digo con el debido respeto, pero eres un forastero, y los forasteros nunca entenderán realmente algunas cosas sobre la vida aquí. Este es uno de ellos. Hizo un gesto hacia la casa que todavía estaba llena de oficiales. Finalmente recuperé la voz. Señor, con el debido respeto hacia usted también, está hablando de encubrir las desapariciones. No, las muertes de 6 personas. 6 personas que fueron masacradas y arrastradas por sirenas o Dios sabe qué eran estas cosas. ¿Y quiere que simplemente me calle y le permita esconder esto debajo de la alfombra? Me miró fijamente a los ojos ante mis palabras y vi una mirada en ellos que nunca había visto antes, una dureza que normalmente solo reservaba para los criminales. Sí, ayudante, lo haré. Al menos si alguna vez quiere regresar al continente, debe aceptar esto. Sentí que se me abría la mandíbula ante la amenaza abierta, no solo implícita del hombre. Él habló de nuevo. Hemos lidiado con estas sirenas durante mucho tiempo, mucho más del tiempo que usted ha estado vivo, hasta donde sé, desde que la gente se mudó a esta isla, y siempre hemos cuidado de los nuestros cuando regresan. Mantenemos a salvo a quienes podemos, y en cuanto a las almas desafortunadas, bueno, se quedó en silencio. ¿Qué pasará con aquellos que perdieron a alguien? Dije sintiendo una oleada de furia que abrumaba a mi lado aterrorizado. Hice un gesto hacia la chica que ahora estaba siendo cargada en la ambulancia. ¿Qué pasa con la gente como ella? Él me miró y luego se giró hacia mí. Nos aseguramos de que entiendan por qué no decimos nada a la gente del continente, por la misma razón con la que estoy tratando ahora. Así que ayudante, cuidemos a los nuestros. Lo miré fijamente por otro momento y luego bajé los ojos. La amenaza del sheriff había sido clara, y no tenía ninguna duda de que entre él, el jefe y los demás en la isla, si no aceptaban los términos que me habían dado, podría terminar desapareciendo también, aunque no por sirenas, precisamente. Finalmente hice una última pregunta. ¿Cómo vamos a explicar todo esto? Colocaremos algunas migas de pan. Haremos que parezca que simplemente decidió caminar hacia el agua y acabar con todo. Tal vez una persona la siguió desde el continente y la secuestró. Ya lo solucionaremos, no te preocupes. Después de un rato finalmente asentí sin mirarlo a los ojos. Está bien, dije débilmente. Está bien, no diré nada. Sentí que ponía su mano sobre mi hombro. Si quieres irte, no te culpo en lo más mínimo. Incluso te daré una carta de recomendación para cualquier lugar del continente al que te gustaría trasladar, siempre y cuando cumplas tu palabra. Yo no le respondí nada, simplemente me solté de su agarre y caminé de regreso a mi jeep. Me subí a él y me alejé. Me fui de Nantucket al día siguiente. Entregué mi carta de renuncia a la oficina del sheriff y llamé a una empresa de mudanza en el continente para que viniera a vaciar mi casa. Terminaría poniéndola a la venta una vez que me fuera. Felizmente se vendió rápidamente a una agradable familia para que lo usara como su casa de verano. Mientras conducía mi jeep hacia el ferry, recordé haber visto muchos pares de ojos sobre mí. Vi al sheriff haciéndome señas de despedida desde el muelle. Vi a algunos de los residentes mirándome de reojo. También sentí otras miradas sobre mí, pero no podía ver a los dueños de esas miradas. Venían de debajo de las oscuras aguas del Atlántico, y la sensación de que me observaban nunca disminuyó hasta que el ferry estuvo a medio camino de regreso al continente. Esto fue hace casi 44 años. Terminé aceptando un trabajo en la Policía Estatal de Massachusetts, ayudado por la carta de recomendación que finalmente recibí del sheriff. Mantuve ese trabajo durante otros 20 años antes de jubilarme en los 2000. El sheriff también había dicho la verdad sobre lo que sucedería en el caso de Margaret Calecoin. A pesar de que el caso fue noticia en el continente debido a que su hermano intentó forzar nuevas pistas, solo encontraron algunas prendas de ella abandonadas cerca de un estanque, todo junto con su identificación y algo de dinero. Sin duda, fueron colocadas ahí deliberadamente para despistar a la policía estatal y a otros. Muchos terminaron creyendo que se había quitado la vida ahogándose, y aunque el caso permaneció abierto durante un tiempo, el interés finalmente disminuyó y se enfrió. Hoy casi nadie recuerda el caso, y muchos de los que lo recordaron han muerto. Nadie ha descubierto nunca la verdad, porque los isleños pueden guardar un secreto tan terrible. Solo volví a Nantucket una vez en una excursión de un día en 2013.
Honestamente no sé por qué lo hice. Tal vez pensé que sería una forma de cerrar un ciclo que sentía que nunca había tenido. Sin embargo, no ayudó. El lugar parecía prácticamente igual en 33 años y todos los recuerdos volvieron a inundarme, especialmente cuando pasé por la casa que había atormentado mis sueños durante décadas. El columpio todavía colgaba del patio delantero y temblé en el asiento del conductor de mi Zap al otro lado de la calle. Los recuerdos parecían tan frescos como si hubieran sucedido ayer, especialmente el recuerdo de esa mano palmeada y con garras serpenteando alrededor de la puerta trasera. Las escamas de color verde oscuro, casi negras, brillando a la luz de la luna, las garras clavándose en la madera como si hubiera sido papel maché. Me alegré de volver a tomar el ferry para regresar a Cape Cod antes de que se pusiera el sol. No sentí que me observaran como hace tantos años, pero sabía que seguían aquí esperando. Ahora tengo más de 70 años. El final de mi vida se acerca rápidamente, especialmente después de que me diagnosticaran cirrosis hepática hace un año, resultado de haber bebido demasiado durante la mayor parte de mi vida en un intento de olvidar. Pero ni siquiera el alcohol fue suficiente para ahuyentar los recuerdos, las pesadillas que me despiertan cubierto de sudor y gritando. Finalmente, mientras miraba fijamente la guadaña afilada de la parca, decidí que necesitaba decir la verdad sobre lo que sucedió hace tantos años. Guardar silencio durante más de 40 años ha quemado un agujero en mi alma, y las amenazas que me lanzó el sheriff, probablemente muerto hace mucho tiempo, suenan huecas. Y así, después de enterarme de este sitio web y más importante aún, de este canal que me habló mi sobrino, donde otras personas publican relatos de cosas que han experimentado cosas inexplicables y aterradoras, he decidido contarlo en el canal. Sé muy bien que la mayoría de la gente no me creerá, y eso está bien, honestamente, tal vez no importe, pero la verdad ya está allá afuera, se sabe, mi conciencia se siente más liviana al poder compartirla. Y cuando llegue mi momento, yo me iré mucho más tranquilo al cielo. Sin embargo, hay otra razón por la que he decidido contarles lo que pasó en el 1980, aquel gélido enero a tantas millas de tierra firme. Es para darles una advertencia, porque he estado al tanto de lo que ocurre en esa isla, y la gente sigue desapareciendo allí. Pescadores y otras personas han desaparecido de la isla y de las aguas que la rodean a lo largo de los años. Y esas son las personas que gracias a internet y a su capacidad de conectar al mundo entero no han podido ser barridas bajo la alfombra. Estoy seguro de que hay muchas más personas que desaparecen de la isla de las que nadie sabrá jamás. Simplemente todavía son buenos encubriéndolo. No puedo impedir que ninguno de ustedes vaya a Nantucket y sinceramente no estoy seguro de querer hacerlo. En verdad sigue siendo uno de los lugares más hermosos en los que he estado. Si quieren visitarlo durante los meses de verano, vayan, pero si lo hacen, no bajen la guardia cerca del agua, porque esas cosas, estas sirenas, todavía están allá afuera. Son inteligentes, lo suficientemente inteligentes como para limpiar lo que ensucian, para eliminar todo rastro de su presencia. La arena barrida fue prueba de ello. Manténganse cerca de otras personas tanto como sea posible. Sobre todo, no alquilen casas alejadas de todos los demás. Y lo más importante, si alguna vez escuchas ruidos provenientes de tu casa por la noche, no seas como esas almas desafortunadas. No abras la puerta trasera para investigar, porque probablemente será lo último que hagas. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.